Romanos capítulo 9, versículo 11, la palabra de Dios. Romanos 9, 11. Una palabra poderosa en esta noche de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 11. Y vamos a dar lectura a las Escrituras y vamos a hacerlo en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciera. No por las obras, sino por el que llama. Hasta aquí, amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Y agradecidos a Dios, hermanos, por este momento, por este privilegio, poder estar aquí en este lugar, ¿no? Los días que hace calor nos gusta estar allá, pero cuando está medio fresquito nos gusta estar acá. Allá dice la hermana, el otro día, me enteré un pajarito, ¿no? Dice una hermana, viene para acá. Y después me enteré un pajarito que la hermana dijo, vamos para allá, porque allá hace menos calor. Y se nota, ¿no? Pero el problema es cuando llueve. Así que estamos orando también, hermanos, estoy orando. Estamos con ganas de ya echar, pero bueno, están faltando algunas cositas, está faltando mano de obra, así que estamos orando también para que Dios esté preparando gente en este lugar que puedan colaborar. Estaba en mis planes, estaba esta semana que viene ya comenzar a hacer las correas, bueno, pero los planes de Dios son otros, así que no nos vamos a adelantar, estamos ya trabajando ahí en ese lugar. Antes que me olvide, ya para la semana que viene hay una hermana que va a tener un trabajo arduo, ¿no? De hacer un cartel para la casa de Dios. Se venía retrasando, pero yo me venía olvidando, así que ahora ya le digo a la hermana sabe quién es, para que en la semana la hermana me esté diciendo y cuándo me va a traer los materiales. Y ya le vamos a dar los materiales, vamos a poner un cartel ahí en el frente de la iglesia, del templo que está allá en el otro barrio, y orando, hermano, para que puedan comenzar a verse los frutos, ¿no? De esta última tarea evangelística. El lunes vamos a estar evangelizando de vuelta, día jueves vamos a estar evangelizando en este lugar, y ya a partir de mañana vamos a comenzar las preparativas, hermano. Ya que estamos más o menos, el cuerpo ministerial ya está reunido, han vuelto los que estaban de vacaciones, vamos a comenzar ahora. Ni bien llegado de vacaciones, hermanos, por ahí estuvieron disfrutando, su hermano Romina estuvo paseando, ahora va a empezar a caminar de rodillas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos tienen que empezar a caminar de rodillas, hermanos, porque Dios nos puso en mi corazón hacer un movimiento evangelístico en la campanita, acá más, un par de cuadras, del otro lado del canal 13, donde hay una canchita del final del asfalto. Así que vamos a estar orando, hermanos, preparándonos más o menos 20 días para poder llegar enterito, pero orando, ¿Cuánto dicen gloria a Dios? No vagando. Hay una diferencia entre orar y vagar. Así que hasta ahora por ahí venimos medio vagando, entonces ahora vamos a empezar a orar, hermano, porque es necesario, Dios tiene cosas que hacer, hay mucha gente necesitada, y bueno, vamos a hacer unas cuadritas, hermanos, para que Dios comience a orar, para que Dios haga a las personas. Y bueno, también, ¿no? Como un aditivo a todo esto, como un condimento especial, que Dios vaya sanando, libertando, la gente vea el poder de Dios, que puedan acercarse a los pies de Jesucristo. Lo importante no son los milagros, lo importante es que la gente pueda entender, hermano, quién es el que lo llama. ¿Cuánto dicen? Lo importante es que usted pueda entender quién lo llamó y para qué lo llamó. Habíamos estado viendo acerca de estas controversias entre el arminianismo y el calvinismo, ¿no? Lo que decía Jacobo Arminio en su teoría, y después, hermanos, en el sínodo de Dort en Holanda, lo que en una cumbre eclesiástica se juntaron los teólogos para establecer, hermanos, si estas doctrinas que estaba proclamando este hombre llamado Jacobo Arminio eran correctas, y bueno, no lo fueron. Y a los 5 puntos de la teoría de Arminio se contrapusieron los 5 puntos de la teoría de Juan Calvino. Habíamos hablado, por Dios, de este acróstico que tenemos ahí en el pizarrón, de la total depravación, ¿no? Y de este acróstico tulip del inglés, con el cual nosotros podemos apreciar cada uno de los puntos, hermanos, de esta teoría, de esta síntesis que hizo Calvino en cuanto a lo que es la salvación para el ser humano. Nosotros en este tiempo, hermanos, tenemos que entender que, como decíamos anoche, el hombre, ¿cómo está? O sea, el estado de depravación es total y absoluta. Ahora, Calvino decía que el estado de depravación de toda la humanidad por la palabra de Dios era total. Sin embargo, los de Dios, Jacobo Arminio, decían que no era total, que
a pesar del hombre estar totalmente infectado con el pecado, todavía tenía en sí mismo la capacidad de poder hacer algo bueno. ¿Para qué? Para que por sus propios medios él pudiese alcanzar la salvación de parte de Dios. Esta es la teoría de Dios, de Arminio. Ahora, Arminio decía, gloria a Dios, la habilidad del hombre, proclamaba en este primer punto la habilidad del hombre para poder alcanzar la salvación por su propia decisión. Sin embargo, Calvino decía que a través de esta doctrina de la depravación total, el hombre estaba totalmente incapacitado, el hombre natural. ¿Para qué? Para acercarse a Dios primero por sus propias fuerzas. ¿Por qué, hermanos? Porque el grado de depravación y de pudredumbre y de corrupción moral había llegado hasta lo sumo. No había absolutamente nada bueno en el hombre, tampoco lo hay hoy en día. ¿Cuánto dicen amén? No hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no hay quien busque a Dios. Todos a una se han corrompido, decía el Salmo 14. Estamos viendo, hermanos, gloria a Dios, estos puntos esenciales, son las doctrinas de la gracia. Y yo había hablado ante nuestro hermano Antonio, que vino de allá del otro barrio, y habíamos podido apreciar hace un par de semanas atrás, tocamos algunos de estos rasgos de estas doctrinas de la gracia, lo mismo que tocamos con los hermanos aquí, habíamos dicho que a través de nosotros poder entender, hermanos, la plenitud y la profundidad de lo que son las doctrinas de la gracia, nuestro concepto de Dios cambiaría. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el concepto verdadero y real de quién es Dios, nuestra relación con Él va a cambiar. Si nosotros no sabemos quién es Dios, no podemos tener una relación profunda o verdadera con una persona a la cual no conocemos. Hermanos, el conocimiento y la revelación de parte de Dios acerca de estas doctrinas de la gracia hace que nuestro pensamiento vaya mucho más allá, o sea, que se rompan esas cadenas de limitaciones que teníamos, limitaciones humanas. Vuelvo a reiterar, siempre estábamos limitando, hermanos, el obrar del Espíritu Santo, estábamos limitando el obrar de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Por nuestros deseos egoístas. Pero nosotros tenemos que, nuestra mente tiene que ser renovada. Tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente, tenemos que tener una mentalidad, gloria a Dios, más amplia. Nuestros horizontes tienen que ser ampliados por la palabra de Dios. Aprender a conocer a Dios. Cada uno tiene un Dios, como decía el día de ayer, hermanos, un Jesús que colma la medida de su propio vaso. No, hermanos, gloria a Dios, el Señor es eterno. Los cielos de los cielos no pueden contener su gloria. Ahora, fíjese qué tremendo, porque el Señor yendo en contra de todas las leyes físicas y científicas, sabiendo, hermanos, que según dice la palabra de Dios, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, sin embargo, Él puede venir a ser morada y establecer su reino en el corazón del hombre y de la mujer, que de buena voluntad lo hace. Tanto dicen. ¿Se da cuenta? Dios siempre, hermano, está, pero Dios rompiendo todos los enfermos. Por eso, hermano, cuando nosotros tenemos un concepto de quién es Dios, si nuestro concepto es equivocado, nuestra vida va a ser equivocada y al final va a ser la perdición de Dios en las flamas del infierno del infierno. ¿Cuántos dicen? Hoy estábamos viendo, hermanos, muchas corrientes de doctrinas extrañas que hay dentro de la iglesia. Hablábamos anoche acerca de lo que era la doctrina de Pelagio, que tenía mucho que ver con la corriente que estaba proclamando en sus tiempos, allá por el 1600, este hombre llamado Jacobo Arminio. Y podíamos ver, hermano, que Pelagio hablaba del libre albedrío. Arminio también hablaba acerca del libre albedrío. Cuando Calvino dice la total imposibilidad o la total capacidad humana para alcanzar salvación, Arminio decía sí, que el hombre tenía las habilidades y las capacidades para poder alcanzar la salvación por sus buenas obras. Es así que muchos cristianos, hermanos, en este tiempo piensan que porque tienen obras ya tienen salvación. Porque se agarran de ese pasaje en donde dicen, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Porque la fe sin obras está muerto. Pero nosotros siempre trajimos esta enseñanza en la cual reiterábamos que las obras que tienen que verse son los frutos. O sea, es la capacidad que Dios puso en cada uno de nosotros para comenzar a reproducir el carácter de Dios a través del Espíritu Santo. Esos frutos son tomados, según dice la palabra de Dios, Santiago, como obras. Esas son las buenas obras. El poder reproducir, gloria a Dios, la capacidad, el amor y la bondad de Dios. Eso es lo que a nosotros nos hace, hermanos, intentar llegar al punto, gloria a Dios, al cual todos queremos llegar, que es entrar al reino eternal de Dios. Pero habríamos visto también que esta doctrina de Pelagio, el pelagianismo, también se estaba predicando, se estaba viviendo en estos tiempos en la iglesia.
Hablábamos ayer, hermano, que hoy a la iglesia le dicen que la iglesia es la que tiene que transformar todas las cosas. Que en donde está la iglesia, la sociedad tiene que ser transformada, la casa tiene que ser transformada, los puestos de trabajo, todo el mundo tiene que ser transformado por la iglesia. Ese en su momento había sido uno de los propósitos de Dios. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, que la sociedad aún, el mundo entero, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios han manifestado como el diablo. Es otra la manifestación que se está viendo en este tiempo. Hermanos, Dios insertó a la iglesia en la sociedad justamente para que la sociedad cambiara, pero no por puro capricho de la iglesia, sino para que la sociedad pueda cambiar al ver un buen testimonio de los hijos e hijas de Dios. Pero también, gloria a Dios, se ha tergiversado esta doctrina, en la cual veíamos, hermanos, que Pelagio, el pelagianismo decía, allá por el año 400 de la era cristiana, a los comienzos, hermanos, de la iglesia católica, este monje britano llamado Pelagio, decía que Adán, cuando cayó en el Edén, después de su caída, no había afectado a toda la humanidad, sino que la caída de Adán solamente lo afectó a él mismo, no afectó a toda la humanidad. Y que de ahí en adelante, cada bebé que nacía en el mismo estado que tenía Adán antes de la desobediencia, antes de la caída. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y nos damos cuenta, hermanos, que de Adán en adelante, la naturaleza caída es una constante en el hombre y en la mujer, en el ser humano. Ahora, estas son las dos posturas acerca, gloria a Dios, de estas doctrinas de la gracia, en donde nosotros vamos a seguir estudiando esta noche. Vamos a ver, hermanos, gloria a Dios, ya hemos dejado atrás la depravación total, hemos dejado atrás esto de la depravación parcial, y hoy, gloria a Dios, vamos a hablar acerca de un tema importante. Vamos a hablar, hermanos, gloria a Dios, acerca de la elección incondicional. El segundo punto de este acróstico del TULIP, la unconditional election, o sea, la elección incondicional. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, de la elección incondicional? Bueno, la doctrina de la elección condicional es una doctrina, hermano, que se desprende directamente, escuche bien, directamente lo que están tomando nota, de la doctrina de la depravación total. ¿Por qué? Escuchen, porque nosotros, hermanos, si sabemos que el hombre está muerto, que habíamos dicho anoche que el hombre no solamente estaba muerto, sino que era esclavo y que estaba totalmente incapacitado para hacer cualquier tipo de bien. Si el hombre está en esa condición, si esa es la condición verdadera del hombre natural, hermanos, queremos decir entonces también, como habíamos analizado anoche a la luz de las Escrituras, que el hombre también estaba totalmente incapacitado para por sus propios medios buscar a Dios, que el hombre no buscaba a Dios porque había algo bueno o había una buena intención en su corazón, sino que el hombre buscaba a Dios justamente porque Dios fue el que dio el primer paso. Dice la palabra de Dios que Jesucristo estaba reconciliando a toda la humanidad con Dios justamente en Él. Y ahora nos delegó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿cuál es ese ministerio? Reconciliar a los pecadores con Dios. ¿A través de qué? A través de la palabra. ¿Y lo hacemos porque nosotros elegimos hacerlo de esta manera? No, lo hacemos simplemente, hermanos, porque a Dios se le antojó llamarnos. Ahora, acá vamos a ver en esta noche, vamos a apreciar, porque en la radio, ¿no?, hay muchos que predican doctrinas extrañas, en las iglesias también hay doctrinas extrañas. Yo estoy mirando haciendo algunas investigaciones porque me gusta ver a ver qué es lo que dicen las iglesias, ¿no? Y he visto, por ejemplo, iglesias bautistas, hermanos, que están predicando doctrinas bastante torcidas. Y cuando veo esto me doy cuenta, hermanos, que esto es tremendo, ¿no? Porque hay multitudes que están siguiendo de Dios a esos líderes que están predicando, dando estas enseñanzas equivocadas. Por eso nosotros necesitamos conocer en profundidad cuáles son estas verdaderas doctrinas de la gracia. ¿Para qué, hermanos? Primero y principal, para conocer bien verdaderamente a Dios. Cuando conocemos estas doctrinas, hermanos, tenemos una revelación más profunda, más grande, de cuál es verdaderamente el amor, de cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Nos damos cuenta verdaderamente quién es Dios y quiénes somos nosotros. ¿Cuántos dicen? Porque hay muchos que se piensan que son bonitos, como decíamos anoche. Dicen, yo soy más bueno que el ácido, yo le decía que el ácido es un perro y muerde. Otros decían, yo soy más bueno que el pan. El pan se pone duro y el pan se agria. Y llega un momento que no sirve para nada.
¿Cuántos dicen? Entonces, muchas veces somos sabios en nuestra propia opinión y eso imposibilita, hermano, que Dios pueda hacer, gloria a Dios, la obra que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Entonces, esta doctrina, ¿no?, de la elección incondicional se desprende directamente de la doctrina de la total depravación. ¿Por qué? Porque una persona que está cautiva, una persona que está muerta, una persona, hermano, que está totalmente incapacitada como para tener vida espiritual por sí misma, es una persona que por ende no tiene, hermanos, la capacidad para poder buscar a Dios. Y cuando, gloria a Dios, esta persona vemos, hermanos, que carecen de este entendimiento espiritual, como veíamos anoche, que el hombre natural no puede discernir las cosas que son del Espíritu porque han de discernirse espiritualmente. Entonces, para poder discernir estas cosas tenemos, hermanos, nosotros que comenzar a ser espirituales, y la espiritualidad viene de Dios. Acá vamos entendiendo. Un hombre natural no le venga a entender, no le venga a querer hablar de la Biblia. Yo a veces veo muchos cristianos cabezones, ¿no? Se ponen a hablar con la gente que no conoce la palabra de Dios o que no tiene idea o algún referente acerca de las cosas espirituales y le predican teología, y le predican doctrina, y le predican de la Trinidad y la gente no entiende cómo. ¿Por qué? Porque están totalmente incapacitados, hermano. Sus entendimientos no están abiertos, están totalmente limitados para poder entender las cosas que vienen de Dios. La única forma es que Dios los llame, que Dios los atraiga, porque siempre la iniciativa de todo esto la toma Dios. A veces pensamos que somos nosotros. Hoy no voy a la iglesia porque si no acá, pobrecito Dios, se va a quedar solo, va a tener uno menos. Y Dios hace un problema si nosotros no venimos a la iglesia. El problema se lo hace usted, porque quiere verse el diablo, ¿no? Dice la Biblia. Pero Dios no se hace problema, hermano, porque hay un llamado para toda la humanidad. Porque Dios manda a todo hombre, toda mujer y en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17:30. Por tanto, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ¿qué ignorancia? El de la palabra de Dios, el del conocimiento de Dios, manda a todo hombre a que se arrepienta. O sea, imagínese usted, Dios mandando a la iglesia que se arrepienta. La iglesia tiene que arrepentirse y es tan cabeza dura, hermano, tan chabacana que no se quiere arrepentir porque le gusta vivir en el pecado y decir que es cristiano. Pero también el llamado en general, no solamente el arrepentimiento para la iglesia, a todo hombre y a toda mujer. Si Dios está llamando también a todo hombre y a toda mujer a que se arrepientan, ¿qué dice esto? Que el que venga al Señor, el que venga para arrepentirse, ¿vino porque se le antojó venir? No, porque Dios primeramente lo llamó. Dios manda. Y cuando Dios manda, hay que obedecer. ¿Cuánto dice manda? ¿Por qué usted vino? Porque usted antes era un cochino de cochinos y cochinas de cochinas. ¿Y por qué vinieron? Porque se me antojó venir a la iglesia. No, porque Dios mandó mucho antes de que usted existiera que se arrepiente. Si no se arrepiente, se va a arrepentir. Y si está acá adentro y no está arrepentido, está frito. ¿Cuánto dice Dios? Es tremendo, ¿no? Entonces, aprendamos en este tiempo, hermano, a poder discernir este tipo de doctrinas y ver, hermanos, que el hombre está totalmente incapacitado naturalmente para buscar a Dios. Siempre la iniciativa para acercarse al hombre la toma Dios. Cuando Adán cayó en el huerto del Edén junto a su compañera Eva, después que cayeron, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, salieron corriendo a buscar a Dios. ¿A dónde está Dios? Diosito, Diosito, como dice tu mamá, Dios mío, traición Dios, me engañó la víbora, la serpiente, la yarará. ¿Cuánto dice la Biblia? El diablo cochino me engañó, me mintió y yo comí del árbol. ¿Dónde está Dios? Señor, me quiero arrepentir. No, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Quién tomó la iniciativa de venir a buscar al hombre perdido en ese estado de depravación? Dios. ¿Quién toma la iniciativa cada vez que mete la pata, cada vez que le pega la revolcada, cada vez que ofende a Dios, cada vez que agrede la soberanía de Dios, cada vez que insulta a Dios? Me voy a la iglesia porque yo se la creyó, que usted viene lo que usted quiere. ¿Quién toma la iniciativa de traerte? ¿Quién todavía sigue teniendo misericordia de ti a pesar de las cosas que estás haciendo? Entonces, vamos entendiendo lo que quiere decir esto, hermano, esta noche. Es tremendo, ¿no? Esto es un tema como para estar hablando 2 semanas, pero vamos a tratar de hacerlo resumido porque tenemos varios temas que tocar y ya habíamos traído algunos aspectos de estas doctrinas, pero me quedó algo en el tintero, ¿no? Y ustedes ven, cuando yo empiezo con unas, yo siempre enseño por series, y cuando empiezo una serie medio que la corto es porque algo que me quedó ahí, ¿no? Y hace ya como 2 semanas y pico, 3, que venía que algo quedaba,
Y bueno, pude encontrar el hilo para que ustedes puedan entender bien, porque una cosa es enseñar la palabra, pero mejor es cuando la enseñamos desde los orígenes, con los hermanos a través de lo que dicen los anales de la historia, para que podamos entender, hermanos, quiénes son los que comenzaron a pervertir el camino de la verdad, y quiénes son los que en este día, hermanos, lo siguen pervirtiendo, torciendo y llevando tras de sí multitud de personas que van cargados de condenación. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Nosotros a través de la Biblia vamos a entender la historia completa de la Biblia. Escuchen esto, porque a veces podemos entender que, bueno, Dios nos llamó a nosotros, y a los otros que nos llamó se perdieron. No, la historia de la Biblia no es una novela, pero es una historia de Dios basado en la elección incondicional. ¿Qué quiere decir elección incondicional? A ver, porque están más o menos, a ver los facultativos. ¿Qué es una elección incondicional? ¿Y una elección condicional? La elección que yo hago para con los obreros, ¿cómo es? La recontra, super, hiper, macro, extra condicional. Si no se santifica, si no ora, si no persevera, flee, vaigón y ray. ¿Cuántos dicen ahí? Sin embargo, la elección de Dios es totalmente incondicional. ¿Por qué? Porque yo llamo al ministerio a los que están caminando bien. Sin embargo, Dios llama a su presencia a ¿quiénes? A la prostituta, a la lesbiana, al travesti, al homosexual, al borracho, al asesino, al violador. ¿Cómo dice amén? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es una elección incondicional. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Ahora, esto podemos verlo a lo largo de toda la palabra de Dios. Vamos ahí a Génesis capítulo 12. Lo vamos a ver, hermanos, una de las tantas elecciones incondicionales de las cuales tenemos referencia aquí en la palabra de Dios. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso fue lo primero que dijo Dios. Y después Dios le dijo: haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hasta el día de hoy nosotros entramos, hermanos, formar parte de esta promesa que Dios hizo en aquel momento a su siervo Abraham. Pero cuando Dios lo llamó, Abraham, hermano, venía de una familia y de costumbres paganas, eran paganos. Sin embargo, Dios no miró su condición y Dios lo llamó. ¿Y Abraham qué hizo? Abraham, el padre de la fe, porque Abraham creyó a Dios. ¡Qué grande Abraham! Pobrecito Abraham si no le creía a Dios. Dios lo llamó. Dios se le apareció a Abraham y él lo atrajo. Y cuando, hermanos, este llamado ya se hizo visible y patente sobre la humanidad de Abraham, gloria a Dios, no pudo resistirse al llamado de la voz de Dios. Tanto dice. ¿Por qué ustedes están acá en esta noche? Todos saben, yo era santo cuando estaba antes de conocer a Dios. Y Dios me llamó porque entre todos los cachivaches vi un santo porteño y dijo: este es mi santo, y me trajo para su presencia. ¿Cuánto dice? Dios no me puso condiciones cuando me llamó. Y yo cuando escuché el llamado de Dios, no me quedaba otra, ¿no? No me quedaba otra, pero bueno, obedecí el llamado de Dios. Estaba medio muerto cuando me llamó Dios. Y a lo mejor Dios trató de esa manera, porque si a lo mejor me llamaba de otra manera, yo no me iba a creer. Pero como estaba bien reventado, como ustedes saben, casi me mataron, a mí no lo vino a hacer, ¿no? Después de sacar de cuenta, el delincuente. No me quedaba, no podía ir a otro lado, porque si pudiese ir para otro lado, para que me iba para otro lado. Pero Dios, a lo mejor, permitió de esta manera para que no me quedara escapatoria. ¿Por qué? Porque cuando Dios llama, hermanos, no nos podemos decir. Entonces, aprendamos que el llamado viene de parte de Dios y el llamado es incondicional. Ahora, vamos a ver ahí en Deuteronomio capítulo 7, porque estoy viendo a estos locos, estos monstruos, que creo que son monstruos, hermanos, pero son todos deformes, estos grandes profetas de la prosperidad, Company y cuantos otros locos que andan predicando un evangelio medio raro, que son la frutilla de la torta.
que la iglesia es, y que la iglesia va a establecer, y que la iglesia... Anoche, no sé cuándo estaba viendo ahí, las princesas y no sé qué, y que los príncipes, y yo dije, pero si supieran esa gente que está predicando que está equivocado con ese evangelio, que la palabra de Dios lo dice, ni que somos princesas ni que somos príncipes, porque para ser princesa y para ser príncipe, ¿qué tiene que haber primero? Un rey. ¿Y dónde está el rey? Tanto dice el rey. Y cuando venga el rey, ¿qué hacemos nosotros? Nos vamos con el rey. Y los que se quedan acá no van a ser ni princesas ni príncipes, van a ser los pobrecitos, van a luchar, como dicen acá los gente. Entonces, qué tremendo, hermano, nosotros aprendamos en este tiempo quién verdaderamente somos. Deuteronomio, vamos a ver otro caso, hermanos, de elección incondicional. Este es un caso más grande de lo que es la elección incondicional de Dios, uno de los referentes. Deuteronomio 7:7. Acá está para los hermosos, también para ustedes, los bonititos del pueblo de Dios. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más glorioso, dice la Biblia. ¿Qué dice la palabra? Insignificante. ¿Por qué te llamó Dios? Porque son unos insignificantes. A mí también. Pero yo menos que usted. ¿Cuánto dice la Biblia? Porque somos el más insignificante. Eso es lo que le dijo al pueblo de Dios. Gloria a Dios, erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y por qué lo llamó? Sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo vuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre del mano del faraón, rey de Egipto. Qué tremendo, ¿no? Después da instrucciones acerca de que Israel debería guardar el pacto. Esas son las mismas instrucciones que también tiene la iglesia. Guardar la palabra. Ninguno dice amén. No diga amén. Pero si dice amén, quiere decir que la está guardando. No me da la parte. ¿Cuántos dicen amén? Damos cuidado, hermano, en este tiempo. Son tiempos difíciles. Ahora vamos a ir a Romanos 9:11, que estábamos compartiendo. Y ahí podemos ver claramente, ya en el Nuevo Testamento, de Dios, las referencias más claras de este llamado incondicional que Dios nos hace. Dice, no había, gloria a Dios, aún nacido, ni habían hecho, gloria a Dios, ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. O sea, está diciendo que todavía el pueblo de Israel no había nacido, no existía. Por ende, ni habían hecho bien, ni habían hecho mal, como para que Dios mirara esas buenas obras y conforme a esas buenas obras tomara la decisión de decir, qué bonito que son estos judíos, y los llamara a su presencia. Sino que todavía el pueblo de Israel no existía. Dios ya había prometido llamarlos. ¿A quién? A su padre Abraham. El pueblo de Dios todavía ni siquiera había tribu, ni siquiera existía Jacob, ni siquiera existía el soñador José. Hermanos, no había ni vísperas de lo que iba a ser el pueblo de Israel, pero el corazón de Dios ya estaba establecido y ya estaba determinado desde el origen de los tiempos. Entonces, acá nosotros podemos apreciar, bendito sea Dios, que esta condición, esta elección que Dios hizo para con el pueblo de Israel y para con sus siervos es totalmente incondicional. No es, hermanos, porque ellos han hecho bien las cosas, sino ni porque hayan tenido buen parecer, sino simplemente, hermanos, por este llamado amoroso y misericordioso de Dios. Versículo 12. Dice la palabra de Dios. Cuando Dios le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé más a Esaú. Dios ya había determinado hacer el bien y levantar, hermanos, y establecer su gloria sobre la vida de Jacob. Fíjense, hermanos, que esta mujer llamada Rebeca quiso adelantarse, porque cuando estos mellizos estaban en el vientre de la madre peleaban, ¿no? Y la madre decía, y esto va a ser un dolor de cabeza, si ahora se pelean, hasta una fera se matan. Entonces Dios habló que el mayor serviría al menor. O sea que antes de ellos nacer, Dios ya había declarado cuál iba a ser el propósito y el llamado que tenía para con Jacob.
Y qué tremendo, ¿no? Cuando a veces nosotros decimos, Dios me quiere dar. Y no esperamos el tiempo de Dios. Y como sabemos que Dios nos dijo que nos vamos enloquecidos y arrebatados, y yo quiero esto y me meto en cuenta, después no puedo pagar y lo sacan. Pero si Dios me lo dio, sí, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuánto dicen ahí? ¿En qué tiempo Dios prometió que te daría? Y que Rebeca se quiso adelantar y lo quiso ayudar a Dios. Porque a lo mejor Dios todavía, a lo mejor no está pudiendo, ¿no? Entonces vamos a arrebatarle nomás la primogenitura y la bendición al otro pobre gente, porque si ya Dios dijo que le iba a dar, y fíjate todos los desastres que vinieron sobre la vida de Jacob, y ella murió, hermanos, sin ver a su hijo y sin poder conocer a sus nietos. Pero el llamado ya estaba, y ese llamado era incondicional, sin importar lo que era Jacob, porque Dios sabía que era Jacob, un mentiroso, un estafador, un fraudulento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos de esos hay en la Señor? No digan amén, no me conteste mi minuto porque no me dejo. Pero Dios ya sabe. ¿Cuántos dicen amén? Y así todo te llamó. Así todo te eligió. En su amor y en su misericordia. Amén. Bueno, ahora, hermanos, estamos hablando mucho de lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, a los estudiosos de la Biblia yo les quiero hacer una pregunta. Gustavo, voy a la tarde y dije, ¿cómo se le hace pregunta? Y yo digo, ¿qué les pregunto? Y después por ahí se me antojó. No se me antojó, se me ocurrió una iluminación de parte de Dios. Como para preguntarte esto. ¿Qué fue lo que predicó Jesús en las sinagogas de los judíos? ¿Qué fue lo que predicó Jesús en las sinagogas de los judíos? ¿No se acuerdan? Vamos a la palabra de Dios. Me dice mi primero. A la Biblia. Fíjese ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Ahora, tremendo, ¿no? Porque fíjese, ¿no? Estas cosas que predicaba Jesús. Que hoy las iglesias no van a lo que verdaderamente predicó Jesús, sino que van a lo que piensan ellos que dijo Jesús. Pero fíjese que tremendo, cuando Jesús predicaba, usted va a ver ahora el efecto que causaba, porque esto que predicaba Jesús, hermano, era algo tremendo, que iba totalmente en contra de todos los pensamientos humanos de aquella época, los pensamientos humanos y filosóficos de toda su época. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 25. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 25, dice así la palabra de Dios. Y en verdad, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, de todas las viudas, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino ¿a quién? A una viuda que estaba ¿en dónde? En Sarepta de Sidón. ¿Era cristiana? No, era una tierra pagana. A esa viuda eligió el Señor, y ahí mandó a su profeta. Qué tremendo, ¿no? Y muchos leprosos, versículo 27, había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, y mandó a todos los leprosos a ir a Eliseo. No, solamente al generalísimo Abraham. ¿De dónde lo trajo? De un reino pagano, abominable y homicida. Eran asesinos, eran conquistadores. ¿Cuántos dicen amén? Pero fíjese, Dios escogió a Amán. Y de aquella tierra pagana Dios escogió a la vida de Sarepta. Qué tremendo. Acá vemos claramente, hermanos, lo que predicaba Jesús. Entonces, muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Ahora, acá estaba diciendo Jesús, esto no es porque ustedes quieren, como dice Romanos 9:16, que esta carrera, hermano, no es del que quiere, que esta carrera no es del que se esfuerza, se esmera o del que procura, sino solamente de aquel de quien Dios tiene misericordia. Y Dios le dijo a su siervo Moisés, tendré misericordia, ¿de quién? De quien yo quiera tener misericordia, no de quien vos me digas que tenga misericordia. Voy a hacer misericordia de quien a mí se me antoje, porque soy Dios y porque soy soberano. Y en su soberanía Dios obra como a Él le place y no hay quien le pueda objetar. ¿Cuánto dice? Ahora, fíjese qué tremendo. Cuando
Hoy vemos que muchos vienen porque son buenos, que son preparados y cuántas cosas raras se están predicando en las iglesias, y porque son poderosos y grandes, y porque son victoriosos, y porque declaran, y porque decretan, y cuántas otras cosas raras, y se piensan que son buenos, que por eso Dios los llamó, y que porque hacen las cosas bien, Dios los sigue usando. Podemos ver, hermano, que cuando se predica la verdad, cuando Jesucristo le hizo entender a los fariseos que no era porque ellos eran santos, ni porque se la creían, ni porque habían estudiado, se levantaron en ira y quisieron apedrearlo. ¿Cuánto dicen? ¿Saben la que cuando nosotros predicamos la gente se nota? Y está bueno, porque mientras la gente se nota vamos a darnos cuenta que no estamos caminando por la buena senda. Fíjese lo que dice la palabra de Dios, versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para desdeñarlo. ¿Qué quiere decir? Lo estaban por tirar, hermanos, por la barranca, lo estaban por desdeñar, lo estaban por arrojar por desdeñadero. Entonces, gloria a Dios, nosotros vamos a entender, hermanos, que Dios en su sabiduría ha establecido hacer una elección mayoritaria e incondicional. Vamos a tocar un poquito más adelante porque hay algunos predicadores en este tiempo, hermanos, que la están llevando para otro. Y justamente de esta doctrina también salen muchas doctrinas heréticas, y ahí también entramos ya en el terreno de los mormones, entramos en el terreno de la nueva era, y cuántas otras nuevas doctrinas, nuevas sectas vemos que están ya esparciéndose, hermanos, sobre esta humanidad, contaminando, perturbando, y muchas veces, hermanos, contaminando y perturbando la mente de los que han sido escogidos y elegidos, los que Dios ha llamado. ¿Por qué, hermanos, son contaminados? Porque son persuadidos a volverse atrás, justamente por la ignorancia en cuanto a la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, debe ser estudiada, debe ser asimilada. La ignorancia de la misma produce muerte, la ignorancia de la misma produce corrupción, la ignorancia de la misma se traslada en caos para nuestra vida. ¿Cuántos dicen? Por eso muchos terminan cayendo. Vamos a ver, hermanos, gloria a Dios, cómo yo, no digo que otro, pero yo desde mi punto de vista particular, y si por ahí usted encuentra algún error que puede objetarlo, si es necesario, vamos a cambiar o vamos a establecer mejor la enseñanza si en algún punto yo me estoy equivocando. Pero vuelvo a reiterar yo, de esta forma describo, según la palabra de Dios, la elección incondicional. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Romanos capítulo 9, seguimos ahí, vamos a utilizar mucho Romanos 9 esta noche. Romanos capítulo 9, versículo 21. Yo de esta manera puedo hacerles una referencia más clara para que usted le quede más preciso qué es esto de la elección incondicional. Romanos 9, 21. Dice la palabra de Dios: ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué podemos apreciar acá? Y hace como se le da la gana, hablando vulgarmente. ¿Por qué Dios me llamó a mí? Porque se le antojó. Un día fuimos a confrontar a un falso profeta, y claro, bueno, yo también a veces le pido perdón a Dios porque mi lengua a veces es bastante distante, ¿no? Y voy con mansedumbre, hermano, pero a veces la lengua no tiene mansedumbre. ¿Cuánto dicen la ley? Decimos cosas suaves, hermano, pero tenemos la capacidad nosotros todavía, que es una consecuencia, una cosita de la naturaleza caída, ¿no? Que a pesar de ser santos, estamos hablando, pero ya estamos entrenando la lengua para sacarla un poquitito. Pero ese poquitito que la sacamos, hermano, puede ser tan inútil que 10.000 te pagan. ¿Cuánto dice Dios? Entonces, ese día, ¿no? Confrontamos a un falso profeta con mi esposo y se levantó y se enojó. Y en un momento yo lo miro porque ya echaba fuego, hermano, hasta por los poros. Estaba colorado, explotado. Si estoy a explotar en la cena de sangre. Fue cuando una cosa explota. Y le digo, si todo lo que te estoy diciendo es mentira, ¿por qué te pones así? Ay, no, mirate, peor. Me dijo diablo y todo, y qué sé yo, cuántas cosas, ¿no? Y me dice, ¿y vos querés predicar el evangelio? ¿Cómo podés predicar si fuiste delincuente, si te drogaste, si vendiste drogas, si esto?
Y yo le dije, ¿cuál es el problema? ¿Y vos qué eras? Yo era santo, Señor. Antes, porque ahora no, Padre, dice gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿Dios se fijó en lo que yo era para llamarme? No. ¿Dios se fijó en lo que usted era para llamarlo? Tampoco. ¿Por qué? Lo llamó porque se le antojó. Acá podemos ver, hermanos, que Él tiene la potestad, siendo el alfarero, para hacer del barro cuantas vasijas quiera, romperla las veces que la sea necesario y darle la forma que a Él mejor se le antoja, porque es soberano. ¿Cuántos dicen? Ahora, vamos a ver otro punto ahí en el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No del que ustedes me vengan a decir. A veces vamos a la cruz y dicen: Señor, ay Señor, mira la misericordia, es bonito, Señor, yo te pido, y ayude. En la iglesia te dicen: ayuden, oren, haga campaña de oración por él, levante un voto por él, pacte, pague, dé plata por él, y Dios va a hacer la obra. Y acá entendemos que no es así. Mira, acá ya tiramos por tierra cuántas doctrinas heréticas, hermanos, que están utilizando para robarle la plata a la gente en las iglesias. Acá las tierra, con este versículo. Dios tendrá misericordia de quien Él se le antoje en su soberanía tener misericordia. ¿Va entendiendo? Acá podemos ver, hermano, que Él dije a quien quiere, y Él hace como Él quiere. A veces venimos y decimos a Dios: mirá que si vos, ¿cómo te llamamos? Fernando. Si vos lo hacés con Fernando así, yo no vengo más a la iglesia. Y Dios te dice: chau, chau, adiós. ¿Cómo te dicen a mí? Dios nos lleva porque nosotros le ponemos condiciones. Pero lo vamos a llevar porque alguien a hacer que somos nosotros. A veces queremos que Dios haga cosas a la fuerza en personas que a nosotros se nos antoja. Pero no, Dios me dice a quién quiere. Y esto que quede claro: la elección es incondicional y es para toda la humanidad. Esto grave es el don. Métaselo bien en la cabeza, porque ahí hay mucho. Gloria a Dios. Y si lo digo llorando, dice el apóstol Pablo, hermanos, que han pervertido la predicación de la cruz de Cristo. ¿Cuánto dicen? Es tremendo, ¿no? Dios hizo una elección incondicional, llamando al arrepentimiento a toda la humanidad. Ahora vamos a ver algo más profundo acerca de esto que nos va a aclarar muchas dudas. Vamos ahora ahí a Efesios capítulo primero. ¿Habrá dicho nomás? 2 cartas más adelante. Efesios capítulo primero, versículo 4. Dice que Él nos escogió, según nos escogió en Él, o sea, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que seamos cristianos destartalados, mundanos y berrincheros, viviendo como el mundo, vistiendo como el mundo, sabandilleando como el diablo. ¿Dice eso la Biblia? Para que fuéramos santos y sin mancha. Yo no le digo nada, pero cuando usted llega a su casa, mire cuántas manchas tiene. ¿Cuánto dice la Biblia? Pero no compre ese tema de los quita mancha, quita mancha, que no sabe si una canción cristiana o está vendiendo jabón en polvo. No quite, no compre ese quita mancha. El único que quita las manchas es la sangre de Jesucristo. ¿Cuánto dice la Biblia? Él nos escogió, Él nos llamó, no vinimos nosotros. Y nos llamó con un propósito: que fuéramos santos, que fuéramos sin mancha delante de Él. Versículo 5. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús quiso, tampoco porque Jesús quiso, según el puro afecto de su voluntad, en criollo, porque se le dio a Él, no a Jesús, la regalada gana, porque es Dios. ¿Y quién lo puede comprar? ¿Cuánto dicen? Según el puro afecto de su voluntad. Así yo, así medio, ¿no? Me brujito a veces, de esta manera, desde mi punto de vista, yo describo, hermanos, gloria a Dios, esto, doctrina de la elección incondicional. Pero no nos quedamos acá, esto va mucho más allá. Ahora,
Hay otra lección que es sostenida por muchos cristianos. A veces hay personas que de repente, todos se acuerdan del hermanito que nosotros siempre estamos hablando, el hermanito joven que falta, ¿no? Anoche cometí el error de abrir su página de Facebook. Es fantástico. Volvió a lo de antes, pero peor. Parte de su página de Facebook, que Jesús, que esto, que el otro, y de la mitad de su Facebook en adelante, droga, perversión, pornografía, planta de marihuana, un montón de cosas, hermano, que a veces, ¿por qué les cuento esto? Para que estén orando. Pero a veces nos preguntamos, pero si parecía que estaba tan firme, y si parecía esto, ¿por qué cayó? ¿Por qué volvió de vuelta y por qué cayó tan mal? Nosotros podemos decir, hermanos, porque no tuvo la suficiente valentía como para vivir un verdadero cristianismo, porque se contaminó por las malas juntas, como decía Pelagio, que los bebés nacían en su estado natural, con la misma naturaleza con la cual había estado Adán antes de la caída, puro, santo y sin mancha, pero que cuando iban creciendo, esto decía Pelagio, los seguidores del pelagianismo que siguieron transmitiendo esta doctrina, que los bebés, a medida que iban creciendo los niños, se hacían malos porque se contagiaban de las malas obras de sus padres y del entorno de la escuela y de la gente que estaba a su alrededor. Entonces, muchas veces también queremos utilizar esta teoría de Pelagio para decir, no, porque la junta, porque esto, porque aquello. De cierta forma podríamos decir que sí, pero generalizando, no. Otros dirían, porque hay cristianos que dicen, no, porque Dios tiene escogido desde antes de la fundación del mundo y Dios sabe quién se va a perder y Dios sabe que no se va a perder. Eso es verdad, también lo digo. Dios sabe quién se va a salvar y Dios no sabe. Dios sabe, perdón, también quién no se va a salvar. ¿Por qué? Porque hay uno de los atributos de Dios que es la presciencia de Dios, que le da a Dios la capacidad para poder saber el futuro. Con ese artículo, nada escapa al control de Dios. Pero Dios no llamó a las personas sabiendo que nos iban a perder, porque Dios, hermanos, es un Dios que es tan incondicional en su llamado, que Él es incapaz de poner tropiezo a nadie. Dios llama de la misma manera al que se va a perder y al que no se va a perder. Dios sabe el que se va a llegar y el que no va a llegar. Dios sabe el que va a caer y el que no va a caer. Pero Dios a todos les da la misma oportunidad. Y a ninguno lo obliga a perseverar o a no caer, porque si no, hermanos, sería un Dios tirano. ¿Cuántos dicen gloria? Y ahí es en donde nosotros podemos ejecutar nuestro libre albedrío. Ahí es donde nosotros tomamos la decisión de hacer las cosas de una manera o hacer las cosas de otra manera. Es decir, seguir a Dios o no seguir a Dios. No es que la persona se perdió porque Dios ya había establecido que él se pierda. Eso es lo que dicen muchos. Dios ya lo había apartado como a Judas, porque Judas se perdió y andaba con los 12 y participó en la cena del Señor, dicen muchos pastores. Judas no participó. Si estudiamos bien la palabra, Judas no alcanzó a participar, porque le dijo al Señor, lo que tengas que hacer, hazlo ahora. Y quiso Judas, salió corriendo para entregarlo. Sin embargo, el pastor que me dice, no, pero cualquiera le puede dar Santa Cena porque Judas participó. Y yo tengo pastor, no, tiene mucho más seminario y mucho más años de pastor que yo, pero Judas no participó, me rectó, me dijo todo, me cayó la boca. Pero Judas no participó de la cena del Señor. Porque muchos dicen, participó y se perdió. Porque participó y lindamente se perdió. Otros dicen, porque Dios escogió a todos y uno era diablo, dice la Escritura. O sea que Dios lo escogió justamente para que se cuelgue. Conforme al propósito de Dios, ese no era el propósito de Dios. Entonces, hay muchos que predican eso. ¿Usted cuántas veces ha escuchado? Usted que tiene años en el Evangelio, hermano Antonio, varias veces habrá escuchado eso, ¿no? Que Dios se perdió porque Dios ya lo había escogido a esa persona para que se pierda. Dios no escoge a nadie, hermano, para que se pierda. La voluntad de Dios es que todos, hermanos, procedan al arrepentimiento y se salven. ¿Y por qué la gente se pierde? Porque son cabezones. Pero lo que establece en Dios y sostiene esta doctrina se agarra de Romanos capítulo 8, versículo 29. En Romanos capítulo 8, versículo 29, dice la palabra de Dios, a los que antes conoció, también predestinó. A los que antes conoció, también predestinó.
para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, qué tremendo, ¿no? Hay muchos hermanos que tienen esta idea de la elección divina, y ellos transmiten en su doctrina y en su pensamiento es esto, hermanos, que dicen que Dios vamos a decirlo, que Dios previó. ¿Saben lo que nos previó? O sea que Dios había decidido ya con anticipación cuál iba a ser el futuro de ciertas personas. Dios ya sabía, hermano, lo que iba a ser malo, y si iba a infierno. Dios ya sabía lo que iba a ser bueno y lo que iba a ser. Ahora, si Dios había previsto esto ya de antemano, ¿para qué se tomó el trabajo de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? No dice nada. Hermanos, es algo divisorio, es algo que no tiene sentido. Pero sin embargo Dios no envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y es algo que está comprobado históricamente. Y hay, hermanos, registros históricos y reales de la veracidad de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, ¿por qué Dios se va a tomar tanto trabajo? ¿Quién ya había establecido quién se perdía y quién no se perdía? Esta elección incondicional la podemos ver plasmada, hermano, en aquellos dos hombres que estaban al costado de la cruz. Y dice que uno era pecador y el otro no quería saber nada, pero uno se arrepintió. Y a ese Jesús le dijo: de cierto te digo que estaremos juntos en el paraíso. Ahora, ¿y si no se arrepentía? ¿Se iba al infierno con el otro? ¿Ahora Dios eligió al otro para que se pierda? No. Si el otro se hubiese reconocido, los dos hubieran entrado al paraíso con Jesús. Hermanos, este llamado es para todos. A todos Dios le da la oportunidad para vivir en santidad y para revolcarse en el pecado, para ser santos o practicar y fabricar el pecado día a día. Dios a todos nos da una oportunidad, hermanos, para volvernos en nuestros caminos, aceptarlo, creerle y recibirlo. ¿Cuántos dicen amén? No es que Dios, hermanos, me eligió a unos para salvación y a otros para perdición. La misma oportunidad le dio el diablo, tuvo en su gloria, pero el diablo cabezón la perdió. Y hay muchos cabezones que en este tiempo cristianos, hermanos, también, por Dios, la están perdiendo. Ahora, yo cuando vi este versículo, se me abrieron las luces y empecé a entender que, o sea, no a entender, empecé a recordar primero y a entender después que hay muchos que están predicando esta doctrina. Hay muchos que salen a evangelizar, visitan hospitales y esto y aquello, cuando muere un familiar o algo, le van con esta doctrina, hermanos, de la gloria de Dios, elección de Dios, pero es una doctrina equivocada. Ahora, yo cuando pude apreciar esto, ¿no?, a la luz de la palabra y guiado por el Espíritu Santo, empecé a ver la forma de poder contrarrestar esta doctrina errada que muchos establecen con este pasaje de Romanos 8:29. Y yo ahora hice mi tesis, una postura para contrarrestar, hermanos, esta postura, a la redundancia, equivocada y herética de la palabra de Dios, este torcimiento, hermanos, de las Escrituras. Ahora, primero, hermanos, nosotros podemos ver, gloria a Dios, que la elección de Dios es descrita y establecida a través de la palabra de Dios en la vida de las personas, pero meramente por pura y única iniciativa de Dios, y no porque las personas hayan hecho algo bueno para poder acceder a ese beneficio de la presencia de Dios en su vida. Yo nunca hice nada bueno para me decir, me burlaba de Dios, ni creía en Dios. Yo no creía en Dios, nada, ni santo, ni virgen, ni amuleto, nada, añado ni se correndido, nada, de nada. Pero cuando Dios me eligió, no fue porque yo haya hecho, yo no tenía que haber elegido porque yo haya hecho algo bueno, nunca me eligió, y ustedes menos. Ahora, a lo largo de toda la Escritura vemos, hermanos, la presencia de Dios plasmada en la vida de las personas, pero no, hermanos, como un hecho de elección en base a las obras buenas o malas de las personas, sino simplemente, hermanos, como un acto soberano de Dios. ¿Para qué, hermanos? Para establecer su misericordia, su amor y su bondad. Hasta acá vamos entendiendo. Ahora, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Amós, capítulo 3.
ahí en el Antiguo Testamento. Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, versículo 2. Amós, capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: a vosotros solamente he conocido. Escuchá lo que te dice Dios en esta noche. A vos solo te conocí. ¿Cuánto dice la palabra? Está hablando al pueblo de Israel. A vosotros solamente, gloria a Dios, he conocido de todas las familias de la tierra. O sea, Él escogió un pueblo de todas las familias de la tierra. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré. Ah, porque es tremendo, esto está mortal, está tremendo, esto está, hermano, espectacularmente exquisito. Porque Dios te escogió, por eso te visito. ¿Cuántos dicen? ¿Cómo te quedó loco? No, pero ¿por qué hace Dios eso? Justamente porque te escogió. Y si te escogió, sos de Dios. Y Él con lo suyo hace lo que quiere. Además, con toda la creación hace lo que quiere, porque Él es el dueño de todas las cosas. ¿Y quién le va a decir a Dios? Nadie. Esto es lo que le está diciendo al pueblo de Israel. Conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Qué tremendo, ¿no? Andarán todos juntos si no están de acuerdo, pero pues es totalmente imposible. Ahora, hermanos, nosotros podemos ver acá que sin tener en cuenta lo que era Israel, lo que veíamos en Deuteronomio capítulo 7, sin tener en cuenta quién era o lo que era Israel, sin tener en cuenta, hermano, sus obras buenas y mucho menos sin tener en cuenta sus obras malas, dice que Dios los amó. O sea que vemos que esta elección, hermano, es directamente de parte de Dios. El hombre no tiene ningún tipo de intervención. O sea, no podemos decir Dios me tiene en su presencia porque yo soy bueno, o porque hice las cosas bien, o porque nunca fui tan malo como otros. Ese el fariseo decía: Señor, te doy gracias porque diezmo, porque ofrendo de esto, de aquello, papá, y no soy como ese gran pecador que está ahí. Sin embargo, el publicano se golpeaba el pecho y ni siquiera levantaba la vista, porque tenía temor de Dios en su corazón, y dijo: Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice: ¿quién fue justificado? ¿El fariseo? ¿Fue justificado? El publicano. ¿Porque el publicano quiso ser justificado? No, hermano. Solamente porque Dios tuvo misericordia y quien él quiso tener misericordia. Acá podemos ver, hermanos, claramente, gloria a Dios, que Dios hace como quiere con sus escogidos, pero que siempre, hermano, la iniciativa la tiene Dios y que la obra la hace Dios. Nosotros no intervenimos absolutamente en lo más mínimo. Bueno, en algo sí, vamos, nada más. ¿Cuánto dicen? Vamos, nos ponemos en la mano de Dios, nos encomendamos en la mano de Dios, creemos en Él, y ahí es donde Dios, hermano, comienza a hacer esa obra regeneradora en nuestras vidas. La segunda, gloria a Dios, el segundo punto a través del cual yo contrarresto, hermanos, esta doctrina de la elección condicional que muchos cristianos hoy están promulgando, es esta. Es inútil decir que Dios nos eligió, hermanos, debido a que dio algo bueno en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos aceptos no por nuestras buenas obras, estamos viendo en Efesios recién, sino que somos aceptos ¿en quién? En el amado. O sea, somos aceptos delante de Dios ¿a través de quién? Por las obras de Jesucristo. Y entramos en la presencia de Dios solamente, hermano, a través de Jesucristo. No es porque nosotros hayamos hecho algo, ni tampoco no tenemos la capacidad, hermano, para hacer absolutamente nada bueno. Volvemos ahí a la carta de los Efesios, al capítulo 2 que estábamos viendo recién. O sea, te vuelvo a reiterar, Dios no hace este llamado y Dios no hace esta elección porque haya visto algo bueno. Sinceramente, no hay nada bueno en nosotros. Yo siempre soy claro y siempre digo a los hermanos, estoy hablando con un hermano de la calle y me dice: ¿y usted pastor? Sí, pero también trato de ser más claro que el agua.
Yo siempre digo algo. Busquen a Dios mientras pueda ser hallado, llámenle entre tanto Él esté cercano. No me busquen a mí, no confíen en mí, no me pidan a mí. ¿Cuántos dicen amén? Yo puedo estar hoy, mañana no te pego. ¿Cuántos dicen amén? Hoy puedo ir y mañana no voy. Hoy te presto, mañana te pido que me devuelvas. ¿Cuántos dicen amén? Pero mire usted lo que dice. Que lo que tendríamos que decir todo, hermano, que tú sí, así, que tú no sea no. ¿Por qué? Hoy yo te presto, pero yo mañana voy a necesitar y ¿qué veces te voy a pedir? ¿O no? Y a veces por ahí te voy a pedir bien, y a veces me voy a poner insistente, medio como, no tan frontal, pero medio de mala manera. Insistente, pesado, denso, como para que te moleste, para que te des cuenta que te molesto. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿por qué pasa esto? Porque a pesar, hermanos, de este llamado incondicional que tenemos de parte de Dios, a pesar de que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida, todavía hay algunas cosas que no están del todo bien. Hermanos, y solamente un poquito de pudredumbre va a echar a perder toda una masa. Un poquito de levadura echa a perder toda la masa. He aquí, hermanos, que por eso tenemos que ir continuamente a la presencia de Dios. Continuamente tenemos que ir a la presencia de Dios, porque apartado de él nada podemos hacer. Si estando en la presencia de Dios, hermano, la embarramos, imagínense, alejado de Dios, hermano, como peor. Por eso es necesario estar continuamente, hermanos, prendidos, tomados de las manos de Dios. O sea, ¿qué te quiero decir con esto? Que Dios no nos llama porque estemos haciendo hoy, o porque mañana vayamos a hacer, porque Dios vea que nosotros vamos a hacer buenas obras, o porque hacemos bien los deberes. Porque, hermano, en algún momento nosotros vamos a errar, en algún momento vamos a ofender a Dios, en algún momento vamos a ofender la santidad de Dios, nos vamos a equivocar, en algún momento vamos a agredir violentamente con nuestras actitudes y mismo con nuestros pensamientos la soberanía de Dios. ¿Cuántos dicen? O sea que estamos propensos, hermanos, a errarle. No hay nada bueno en nosotros. Lo único bueno que está en nosotros es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen? Esto es para que usted entienda que no soy buen cristiano. Mentira del diablo. Bueno solamente es Dios. A Jesús le dijeron, maestro bueno, ¿por qué me dice bueno? Jesús era Jesús. Sin embargo, Jesús dijo, bueno solamente hay uno. ¿Cuántos dicen amén? Se quedaron todos calladitos, No, si yo me las ingenio por hablar con ustedes. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Me encanta predicar en este lugar. Los extrañaba, hermano. Bendiciones. Sí, estaba medio alejado ya en otro barrio, pero he vuelto, con gozo y con alegría. Vamos a Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10. Para que nos quede más claro, hermanos, esta posición, esta postura por la palabra de Dios. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, escuche bien, preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Estoy haciendo bien las cosas porque soy bueno. Dios preparó estas buenas obras de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿Cómo era tu nombre? Rolando y Fernando. Gustavo. ¿Iban a la iglesia? ¿Ustedes conocían la palabra o no iban a la iglesia? No conocían la palabra. Ellos están acá porque los tíos lo trajeron, los primos lo trajeron. No, ellos están acá porque Dios los trajo. Ellos ni sabían que iban a estar acá. Hermanos, me parece que no se sienten muy cómodos, pero están recibiendo el llamado de Dios. ¿Están entendiendo, hermanos? No es casualidad, hermanos, que ellos estén acá. No es casualidad cuando usted viene a la iglesia. Dios hizo un llamado incondicional. Si nosotros lo aceptamos, la gloria sea para Dios. Y si no, estamos fritos con Dios. Es así de simple. Ahí es cuando nosotros podemos ejercitar nuestro libre albedrío. Estas buenas obras, Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Hay buenas obras que Dios preparó para estos dos jóvenes. ¿Para qué? Para que cuando tengan un poquito más de edad, 1 o 2 años más, no se corrompan en la droga, en la bebida, en esto. ¿Para qué? Para que comiencen a ser cristianos, tengan una vida sana, una vida santa, puedan crecer buenos, sanos, guiados por el Espíritu Santo, que puedan tener una familia cristiana de buenas costumbres no corrompidas. Tanto dice gloria, para que su vida no sea un caos. Dios da la oportunidad. Nosotros somos los que elegimos si sí o si no. Pero hay buenas obras que Dios preparó de antemano
para que nosotros hoy, los llamados, anduviéramos en ella. No es que después que somos cristianos nosotros vamos generando buenas cosas y somos buenos porque elegimos hacer. No, Dios ya preparó eso. Nosotros, que quede claro, no tenemos absolutamente la capacidad primero para crear nada y segundo, no tenemos absolutamente nada que ver en esto de la salvación y mucho menos en esto del llamado incondicional. ¿Cuántos dicen? Esto yo necesito que quede bien claro. Hermanos, nosotros no somos escogidos, no fuimos escogidos debido a que realizamos esa buena acción de recibir a Cristo en nuestro corazón. No somos escogidos, simplemente por un acto soberano de Dios. Nosotros estuvimos orando por un varón el otro día, fuimos con nuestra hermana Mirta. ¿Vos apreciaste algo? ¿En algún momento yo lo presioné para recibir a Cristo? Para nada. Mañana vamos a ir a la casa a orar por él. ¿Lo voy a presionar para recibir a Cristo? Tampoco. Mi trabajo es ir, hablar del Evangelio, orar por él y bendecir. ¿Cuánto dice la gloria de Dios? De su corazón tiene que salir esa necesidad de agarrarse de Dios. Porque si no es forzado, que no sirve. Hay personas que salen a predicar y obligan a las personas a que forzadamente reciban a Cristo. Y me dice, gané 5 almas para el Señor. Claro, lo hartaron tanto, atosigaron tanto a la persona que para sacárselos de encima, sí, recibo, pero reciba todos los Cristos que vos quieras, no importa, los recibo. Soy cristiano para sacárselo de encima. ¿O no? Y así, hermano. Yo conozco hermanos que van y están, y tiene que hacer todo, hermano, el pastor dice, no, pero tiene, hermano, me deja, porque a mí me llaman. El caso de casualidad. Y dice, pero yo también soy pastor, pero no me llamaron. Déjeme que yo haga mi trabajo y después que haga lo que quiera. Yo hice mi trabajo y me fui. Dice, pero nunca le presentaste a Cristo. ¿Cómo? ¿A quién estoy presentando? ¿A Mahoma le estoy presentando? Pero él tiene que recibir a Cristo cuando él quiera, no cuando lo obligues. El llamado ya está hecho. ¿Va entendiendo? El Señor obligó a Abraham a que lo siga. No, el Señor solamente le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Abraham dijo, wow, este debe ser Dios. Escuché su voz, lo voy a seguir. Dios no lo obligó, Dios no obliga a nadie. ¿Será que nosotros en nuestra incapacidad, hermano, podemos obligar a alguien? No, hermano. O sea, ese no es el Evangelio. A veces pensamos, hermanos, que Dios sabía que nosotros íbamos a aceptar a Cristo y eso es una buena obra y por eso nos escogió. No. Dice la palabra de Dios que Él nos preparó, o sea, pues somos hechura suya, creados por Cristo, en Cristo, gloria a Dios, en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dijo, gloria a Dios, que nosotros no somos escogidos porque tuviéramos la capacidad de aceptarlo. Nos escogió solamente porque Dios nos permitió. Que éramos miserables, que éramos desventurados, que estábamos vacíos y necesitados. Estábamos desamparados. Ahora, el tercer punto a través del cual yo también confronto, hermanos, esta doctrina, esta verdad a media que se está predicando en muchas iglesias y que muchos están llevando por Dios en este tiempo a las personas, es que tampoco sirve, hermanos, decir que Dios previó, o sea que Dios eligió a todos las personas que iban a creer. O sea, Dios sabía que todos ustedes iban a creer, por eso los escogió, porque Dios sabía que ustedes iban a creer en Jesús. Entonces Dios los llamó. No, Dios los llamó porque los llamó. El que crean o no crean, ya es un problema de ustedes. Ya no es un problema de Dios. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso que le estoy diciendo? El que crean o que no crean, ya no es un problema de Dios, es un problema de ustedes. ¿Será tan así? Yo le digo que no, que todo me dice que sí. Es un problema de Dios. ¿La fe de quién viene? ¿Quién pone fe en el corazón de las personas? Si Dios no hubo sembrado la fe en tu corazón, ¿dónde estás ahora? Allá, apoyado con el diablo. Estás acá porque Dios puso fe en tu corazón. El querer y el hacer, dicen las Escrituras, tampoco viene de nosotros. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros no tenemos la más mínima, ¿cómo se le puede decir? Ni capacidad,
ni tampoco no tenemos la más mínima intervención en todo esto que viene de parte de Dios. Él lo hace solamente con el puro afecto de su voluntad. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 13, Hechos, de los Apóstoles, un versículo que me encanta, uno de mis versículos de cabecera, Hechos de los Apóstoles 13, 48. Es un versículo que aquellos que son evangelistas y siempre están hablando la palabra, siempre es un versículo de cabecera. Hechos 13, 48. Hechos de los Apóstoles 13, 48. Hermanos, la elección, esto lo voy a recalcar toda la noche, no se debe a nuestra fe. ¿Está entendiendo? Ahora va a entender más claro. Hechos de los Apóstoles 13, 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Quiénes creyeron? Los que quisieron. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nosotros no. Hermanos, me ha tocado hacer campañas evangelísticas en el interior de Corrientes. A veces venía mucha gente, a veces venía uno. Y cuando venía uno, se tomaba la mano de Dios, y cuando venía mucho, eran uno o dos, o por ahí ninguno. ¿Cuánto dicen algo? Hoy hacen una campaña y los ujieres van y atormentan y los presionan para que reciban a Cristo y lo anotan en un cuaderno para visitarlo y que esto y que lo otro, y le dan edición falsa porque apenas se lo sacan encima ahí, más que tenga edición para verificar. No se lo sacan más encima. Y todos tienen que recibir a Cristo. No, podemos contar 5.000, pero no era para los 5.000. Ninguno va a recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban ordenados para vida eterna. ¿Cuánto dice el Hebreos? No estaban ordenados para vida eterna. Este es un llamado para los que han sido ordenados para vida eterna. Y vamos a entender, por Dios, un poquito más, hermanos, esto de lo que es ser ordenados para vida eterna, porque podemos caer en la confusión de Romanos 8:29. Dios ya nos ordenó, a unos sí y a otros no. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser ordenados? Fíjese, la palabra ordenados es un vocablo griego y es el vocablo taso, T-A-S-S-O, taso. Taso significa señalados. O sea, una persona ordenada no es una persona obligada. Una cosa que yo diga Fernando, otra cosa que yo diga pero vení igual, y lo llevo arrastrando. Está ordenado, ya lo poquito tiene que hacer lo que yo digo porque lo ordené. Y otra cosa es decir lo que dice el griego, señalado. Yo lo señalo a él. ¿Quieres venir? No sé si se queda ahí. Yo lo estoy obligando, no lo puedo obligar. A diferencia de lo que se enseña hoy, que ordenado es agarrarlo y presionarlo porque ya está ordenado. No. El original habla de simplemente señalado, los señalados. Los ordenados son señalados, apuntados por el dedo de Dios. Ahora, ¿quieren venir? Están ustedes. Dios no te obliga. No. Tiene que venir porque ya Dios me ordenó. Es una obligación. No. Dios no obliga a nadie. La palabra ordenados para la vida eterna quiere decir lo que estaban señalados. Y él dijo, me gustaría a todos, señaló a toda la humanidad. Vino toda la humanidad, son todos paganos, brujos, esto, aquello, hechiceros. No. Pero algunos de esos ordenados se vinieron. ¿Por qué? Porque era para ellos. Acá vemos, hermanos, la total puesta en marcha de la soberanía de Dios. Ahora, el cuarto punto por el cual yo contrarresto también esta doctrina, esta falsa doctrina de Romanos 8:29 es el siguiente. De igual manera decir que ejercitamos la fe cuando nosotros aceptamos a Cristo, porque Dios ya había preveído, Dios ya había previsto, Dios ya previó que nosotros íbamos a aceptar a Cristo y íbamos a tener fe, también es un error. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer nada bueno en nosotros mismos. Nuestra naturaleza está totalmente deteriorada.
nuestro hombre interior tiene un poco de vida gracias a Dios. Si no, está muerto. ¿Cuántos dicen amén? Una persona que está muerta no puede hacer. ¿Por qué? Usted cuando va a un velorio, tiene un muerto ahí, ¿no? Casi muerto. Y se fuma un cigarrillo, se toma un café, se ríe de los chistes, porque la gente va al velorio a contar chistes, ¿no? ¿Qué hace? Te pide una masita, prende un cigarrillo, dice el muerto. ¿Qué hace el muerto? ¿Por qué? Porque está muerto. No puede hacer nada, está muerto. Una persona que está sin Dios, que está sin Cristo, ¿qué está? Está muerto. ¿Qué puede hacer de su vida? Es un borracho, un ladrón, un pendenciero, no puede hacer nada. Porque apartado de Dios, nada podemos hacer. Pero vino a la iglesia porque él creyó. ¿Le sirve de algo creer? No, porque si la fe no es infundada por Dios, no va a permanecer. Va a recorrer un corto camino y va a terminar cayendo. Va a terminar. ¿Por qué? Porque está confiando en su propia sabiduría, es salvo en su propia opinión. Su caminar está basado en sus propias fuerzas y no en el poder de Dios. Ahora, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos ahí, a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Efesios 2, 8. Fíjese, si nosotros pensáramos, hermanos, que Dios a nosotros nos escogió porque Dios sabía que íbamos a tener esa fe para aceptar a Jesucristo, entonces yo les voy a hacer una pregunta. Esto es cerrado, ¿saben por qué? Porque la primera pregunta que yo me hago es esta: ¿de dónde, escuche bien, de dónde nosotros sacamos esa fe? ¿De dónde usted saca su fe? ¿De dónde usted sacó su fe para venir a Dios? ¿Usted mismo? ¿De dónde la sacó? Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Qué es? Es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Atenta, hermana Alicia. Esta última parte del mensaje lo pensé mucho. La fe es un don de Dios. La fe es mi fe, es mío. No, la fe es un don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta, hermano, es una de las revelaciones más poderosas de las Santas Escrituras. Este es uno de los misterios de Dios, de los cuales habla Pablo en el capítulo 16 de la carta de los Romanos. Esto es tremendo, hermano. La fe es un don de Dios. Ahora, gloria a Dios, si la fe es un don de Dios, ¿qué es entonces lo que nosotros debemos hacer? Porque si la fe es un don de Dios, quiere decir que tampoco ahí intervenimos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Gloria a Dios. ¿Encontraron? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro 1:10 dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tantos más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Ahora, si la fe es un don de Dios, entonces ¿cómo tengo que hacer yo para conseguir esto? Este don que viene de parte de Dios. Hermanos, yo le doy gracias a Dios. Un día no hice un desafío con Dios, solamente le dije al Señor: si esto es así, si esta es tu palabra, yo quiero ver tu gloria. A través de mi mano quiero que sanes enfermos, a través de mi mano quiero que los cautivos se liberten. Quiero ser un hombre usado por Dios. Y yo le dije a Dios un día: quiero ser uno de los hombres más usados en Corrientes. Quiero ser un referente del poder y la autoridad de Dios en la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria? Esto lo dije cuando estaba en mi ignorancia. ¿Por qué? Empezaron a pasar los días y la semana, y yo me empecé a dar cuenta que metí la pata otra vez, como aquella vez cuando le prometí al libro. Porque para poder alcanzar eso tuve que pagar un precio. Y yo dije, por eso, hermano,
Yo en el servicio le doy gracias a lo que Dios me ha dado, pero hermano, vivía metiendo la pata. ¿Por qué? Porque mi boca hablaba. Y una vez que nosotros declaramos, ¿qué tenemos que hacer? Como dicen ahora. Ya declaró no. Una vez, hermano, que mis dichos me engancharon, quedé enlazado con la palabra de Dios. Pero ahorita gloria a Dios. Pero no era, hermano, porque a mí me pareció. No vino la fe porque a mí me pareció o porque yo quise tener fe. Cuando empezaron a venir los dones, y cuando empezaron a venir los talentos, en otro tiempo, hermano, yo ministraba y servía en otras iglesias. Y oraba por los enfermos, nunca se sanaba. Una vuelta estábamos en la iglesia acá, en Medellín, cuando yo pertenecía ahí en el primer tiempo. Papá rápidamente el demonio casi lo mataba, porque no hay pobre hombre. Yo pienso, hermano, que el demonio, viendo mi cara, la cara de Angelito y la cara de Claudio, salió por dentro. Capaz que el demonio ya se veía, pero está ahí como que casi lo mataba. Me mando foto del altar, yo veía que estaba pegado, orando y nosotros allá haciendo un escándalo en el fondo de la iglesia. Y ese era mi amigo, reprendí demonios, pero ¿por qué no me metí cada uno? Andaba, y se me cruzaban los demonios, pero no pasaba nada. Lo llevaba a los lugares que yo congregaba y tampoco pasaba nada. Cuando me empecé a forzar al tiempo, fui para reprender un demoniado y me hice demoniante. Y yo quería. Le pegué una reprendida, casi lo cacheteé todo a Satanás, no pasó nada. Pasaron 2 meses. Y cuando a Dios se le antojó, un día, yo también era evangelista, no era nada. Lo que ya era evangelista, aparecieron un par de bichos junto a hermanas, ¿no? Yo me fui a apoyar al culto de hermanas junto con 1 o 2 evangelistas más, para las hermanas, ¿no? Y nosotros fuimos porque se venía un borracho o alguien, no sé, ¿no? Y apareció una hermana, hermano, con 17 mil millones de demonios. Mala, la hermana no podía, grandota, mala, agresiva y demoniazo. El evangelista que tenía años en el ministerio, cuando vio el demonio, lo rascó y dijo: oh, ¡ay, Dios te quiere usar! ¿Qué te pasa? Bueno, su evangelista, yo no soy nada. Y se fue para el altar y se puso atrás del altar, él agarró la guitarra y andó ministraba la oración, y se puso solito. Y estaba toda la iglesia y las hermanas estaban ahí, no la podían sujetar, pues alguien tenía que ministrar, y me voy, ¿no? ¡Ya! Decía el demonio, y levanto la mano y digo: ¡Satanás! Y no sé qué me dijo, y me basureó el demonio, o me escupió, no sé qué es lo que me hizo. No, me enojé, pero le tuve miedo, porque cuando me pegó, me agarró, yo salté para atrás, pues. Y cuando me ofende, me tocó la fibra íntima. Y me la sentí y le digo: en el nombre de Jesús, que cayó redondito, todo amorracado. Y la iglesia se paró, ¿no? Yo hice, se agrandó chacarita, ¿verdad? Que se gloria a Dios. Desde ese momento en adelante que vengan los demonios, buscaba y caían y les daba. Pero ¿qué te quiero decir? Los dones, y los dones no intervenimos nosotros. Los dones son de Dios. Y Dios lo da. ¿A quién? A quien Él quiere. Hay un don que yo siempre busqué, Dios nunca, no sé por qué, nunca me lo dio. Pero el que más yo quería, y me daba primero milagros, después milagros creativos, vinieron diversidad de lenguas y empezaban a caer liberación, discernimiento. Me empezaban a entregar, ¿no? La Espíritu Santo revelaba y me entregaban, por imposición de manos se recibían los dones. Y cuando Dios revelaba, el evangelista estaba acá, Dios quiere entregar un don. Que yo quería. Pero lo que yo dije, ya tengo el otro y estaba amontonando dones porque yo quería, no venía, y no vino. Y todos 10 meses quise yo quiero, y no me lo dio. Y mira que me esforcé, hermano. Ayunaba, oraba, buscaba. Pienso que era el hombre que más oraba, le enseñé al pastor, oraba lo que oraba. Trabajando y todo, oraba casi 10 horas por día. A la noche oraba, no madrugada, no dormía, oraba, y no dormía. Después ya dije, basta. Me cansé diciendo que vinieron todos los dones menos ese. Porque un día entendí, hermano, que los dones eran de parte de Dios. Y yo pensaba que yo me esforzaba y venía, porque yo hacía, Dios me tenía que dar. Después entendí que los dones son simplemente, hermano, por la voluntad de Dios. Dios lo da a quien lo quiere. Y la fe es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Ahora, si la fe es un don de Dios, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano?
para que Dios nos dé esa fe, para que Dios nos llene de esa fe viva, esa fe pura, esa fe original. Acá lo tenemos ahí en 2 de Pedro, ¿no? Versículo 1, capítulo 1, versículo 10, y dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad buscar dones, no, procurad hacer firme, escuche bien, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas jamás caeréis. Hacer firme vuestra vocación, que seamos dignos, quiere decir el apóstol, y que seamos dignos del llamado que recibimos de parte de Dios. ¿Cuánto recibimos? Imagínese usted un policía que tiene la vocación de servicio y es policía, y cuando viene los chicos sale corriendo y se joden. No está siendo digno de su llamado al servicio. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros? Que no somos dignos, hermano, de esta elección, porque no somos dignos de nuestra vocación, no nos puede estar parado, no buscamos de Dios, no congregamos, no oramos, nada. No somos dignos de nuestro llamado, no somos dignos de la elección que Dios ha hecho sobre nosotros. ¿Será que va a poder venir la fe? No. Por eso le digo a las personas que están en algunas situaciones: venga a todos los cultos, esfuércese, revolcándose, arrastrándose, mantenga firme vuestra vocación y vuestra elección. ¿Cuántos dicen amén? Esto va para todos. ¿Por qué hoy estoy arriba y mañana estoy abajo, y hoy estoy acá y mañana estoy más mundano que el colibrí, y después vuelvo de vuelta, y después Lucky Strike, y después vino toro? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque no están haciendo firme vuestra vocación, que es ser cristiano. Y no están, hermanos, siendo, gloria a Dios, en este tiempo fieles a Dios para ser dignos del llamado que Él les hizo. Él podía llamar a otros, los llamó a ustedes. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Estas son cosas que tenemos que entender por la palabra de Dios, hermanos. El llamado de Dios, nos vamos a tirar un poquito, pero no voy a terminar. El llamado de Dios no conlleva absolutamente en lo más mínimo nuestras buenas obras. Dios no nos llamó para que nosotros hagamos las cosas bien. Dios nos llamó porque Él nos amó y porque sabe que usted es un destartalado y usted es una destartalada al 100%. Pero por eso extendió su mano de amor y de misericordia, y todavía tiene cuidado de nosotros. ¿Cuánto dicen bien? Porque todos estamos en el mismo redil de los destartalados de Dios. ¿Cuánto dicen bien? No es nada de lo de Dios, es para que en nada de lo de Dios intervenimos nosotros. Esta lección solamente Dios la hizo porque se tenía que cumplir el propósito de su amor en cada uno de nosotros. Dios sabe por qué, hermano, utiliza estas formas. Dios sabe por qué verdaderamente hace las cosas como las está haciendo. Pero esto de la predestinación, ya para terminar, no quiero que morimos jamás, pero vamos a hacer más cortito, igual que salir totalmente lo que había acá. Pero esto de la predestinación, hermanos, ya para redondear por la hora, yo quiero que entienda que es solamente un mero acto de la total y absoluta soberanía de Dios. Solamente por eso, hermanos, porque Él nos amó y le plació amor. No porque nosotros hayamos sido buenos, porque nuestras obras hayan tenido una implicancia en este llamado, con esta oportunidad que Dios nos está dando. Porque esta oportunidad que Dios hoy nos da a nosotros, mañana se la da a otros. El tema está en nosotros ser firmes, esta vocación y este llamado de servicio que tenemos para Dios. Todos fuimos llamados para servir a Dios. Hermanos, nadie queda exento, gloria a Dios, y sabemos que el hombre que se condena, ya terminamos, lo vamos a dar a su vez. El hombre o la mujer que se condena porque se aparta, se condena solamente, hermanos, porque no han entendido cabalmente esto de la doctrina de la depravación. Piensan que son buenos y que hay algo bueno en ellos, que puede salir cosas buenas. Esperamos, el hombre está, habíamos visto ayer, muerto, está ciego, está sordo, está mudo y es un pecado. Nada bueno puede haber de Dios en nuestras personas. Pero nosotros, en este tiempo, hermanos, podemos creer a la salvación. Yo creí para la salvación. No,
solamente un acto divino, una soberanía de Dios, de concedernos el don de la fe. Estamos acá solamente, hermanos, porque Dios no quiere que nosotros estemos. En nada, en lo que compete, en cuanto compete a la salvación, nosotros no tenemos nada que ver. Pero sí, hermanos, tenemos mucho que ver si nos perdemos. El orgullo y la vanidad pueden hacer, hermanos, que nosotros nos pierdan por no querer entender las verdades sobrenaturales de la palabra de Dios, del misterio que están escondidos en su palabra. Y según decía la Escritura ayer, son reveladas ¿a quién? A nosotros. Por eso me interesaba preparar esta enseñanza bien profunda, se tocaron muchos aspectos, quedó bien claro, porque yo necesito, hermano, que usted conozca los fundamentos de la salvación. Hace varios meses venimos con esto de los fundamentos de la salvación, estamos tocando distintos aspectos, distintos frentes de las doctrinas bíblicas, para que usted crea y entienda lo que Dios quiere hacer con usted y cómo Dios lo quiere hacer, no lo que dicen los demás. Porque todo lo que te dicen las otras iglesias es lo que el hombre quiere decir, porque el hombre es bueno, porque el hombre es grande, porque es un príncipe, porque es un rey, porque es una princesa. Eso es mentira. No somos nada. Solamente en este tiempo lo único que nos queda es esperar al amor y a la misericordia. Nos ponemos de pie un segundito, nada más en esta noche. Damos gracias a Dios. Cerramos los ojos, oramos a Dios en esta noche, damos gracias, Señor.